¿cuál es el mejor alimento para iniciar la alimentación complementaria de nuestros bebés? Una muy buena pregunta. Mira, en general lo que se pretende cuando empieza la alimentación complementaria es tratar de que el niño se incorpore a los alimentos que tradicionalmente consume de acuerdo a la cultura en su hogar. Por lo tanto, no es que exista un alimento en particular que sea el más adecuado, sino que depende mucho de la costumbre, las características de la alimentación normal que se tenga en la casa. La idea es que, por supuesto, adecuado a la textura que tiene que empezar a recibir un niño que recién se inicia en este tema de la alimentación, pero que se aproxime a los mismos elementos con los que tradicionalmente en esa casa, en ese hogar, en esa cultura, se cocina. O sea, no es que haya un alimento que sea mejor que otro, sino que los que normalmente usamos para la cocina del día a día. Perfecto, doctor. Bueno, antes de iniciar con las preguntas de las mamás, quiero agradecer a Jaime por darnos la oportunidad de estar contigo esta noche, así que muchas gracias. Bueno, Camila López nos pregunta, ¿es mejor iniciar con frutas o con verduras? A ver, lo ideal es tratar de que desde que se empieza la alimentación complementaria relacionemos las frutas como el postre, ¿sí? Y las verduras más bien como constituyente de la comida principal. La idea es ambas, por lo tanto, fruta y verdura, como una alimentación más bien que se complementan más que tengan que ser como alternativas diferentes. Entonces, las verduras que forman parte de la base de la comida, que naturalmente van a ir acompañadas probablemente de algún tipo de proteína, llámese legumbre, llámese pescado, carne, huevo, etc. Y la fruta conservarla como postre propiamente tal. Son complementarias, no son una o la otra. Una de las dudas que mantienen las mamás ¿es necesario dejar de darle pecho a los 6 meses al iniciar la alimentación complementaria? No, la idea es al revés. La idea es que la alimentación complementaria permite justamente, como su nombre lo indica, complementar a la lactancia, es decir, que siga siendo la lactancia, la leche materna, la fuente fundamental de alimentación y que se complemente con otro tipo de nutrientes que después de cierta edad, aproximadamente 5 o 6 meses, pueden empezar por el tamaño, por el crecimiento, por el desarrollo del niño, pudieran quedar insuficientes en la leche materna, particularmente algunos micronutrientes como zinc, hierro, algún cierto grado de la calidad de proteína y algunos elementos más que pudieran ser importantes para el desarrollo del niño, pero de ninguna manera dejar el pecho, al contrario. La idea es lactancia exclusiva los primeros 6 meses y complementada con otro tipo de alimento hasta los 2 años o más. Dice la OMS, esa es la definición que hace la OMS. Perfecto, doctor. Bueno, pasemos a la alimentación complementaria en sí. Esta debe iniciar con los productos enteros, papillas, cocidos, no cocidos. Mira, la idea es tratar de alcanzar una textura que sea fácil para que el niño la pueda digerir, de manera tal que obviamente lo ideal es que vayan cocidos, o sea, no es difícil que un niño empiece a consumir precozmente, ¿no es cierto?, alimentos como los vegetales crudos. Por lo tanto, la idea es que inicialmente la textura, recordemos que un chico que o no tiene o está recién empezando a salir los dientes, es decir, la idea es tratar de abrir el abanico de colores de la mayor cantidad de verduras posibles, de manera de hacer una complementariedad de los distintos nutrientes que cada uno de los grupos de verduras va entregando. Perfecto, doctor. Monique nos pregunta, buenas noches, he escuchado que los jugos son muy buenos para ofrecer a los bebés. ¿Esto incluye jugos como la naranja o mandarina que se hacen directo de la fruta? Esa es una muy buena pregunta, porque idealmente debiéramos evitar el uso de los jugos, ya sea exprimidos naturalmente o artificiales. Los jugos en general tienen una particularidad que hace que haya una absorción muy rápida de cierto tipo de azúcares que no son los más apropiados para el niño, que es diferente cuando se consume la fruta entera, que permite, ¿no es cierto?, ir haciendo una gradualidad
de la entrega de estos productos a la sangre, por lo tanto mantienen una respuesta metabólica más apropiada. De manera que en general la respuesta es no. Si es que necesitáramos agregar algún tipo de líquido adicionales, por ejemplo, por el clima después de los 6 meses, después de en zonas de clima muy templado, muy húmedo, en donde la pérdida de líquidos por evaporación, por perspiración insensible, por transpiración, pudiera ser muy que justificara el agregarle, debiera ser agua, no otros elementos, considerando en esto particularmente los jugos. Otra de las preguntitas que nos llega de parte de Galdames Cortés es: a mi bebé de 3 meses, ¿le puedo dar agua? ¿A qué edad empieza la alimentación? En general, un bebé que está siendo amamantado, el agua que contiene la leche materna es suficiente, si el niño está subiendo bien de peso y creciendo, es suficiente para el aporte de agua que requiere el niño y por lo tanto no es prudente agregar agua extra a esa edad. Como decíamos, después de los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria y bajo ciertas características o condiciones ambientales, pudiesen entregarse pequeñas cantidades, 20, 30 ml, de agua, pero sola, sin aditivos, sin azúcar, sin endulzantes, sin miel, sin otro tipo de agregado, agua. Perfecto. Continuando con el tema del agua, doctor, en un bebé menor a 6 meses, ¿qué daños provocaría el exceso de agua en su guatita? Hay varias cosas. Si un niño está siendo amamantado, menor de 6 meses, el uso del chupete como parte de una mamadera puede interferir sobre todo muy precozmente, en los primeros semanas o los primeros pocos meses de vida, puede interferir con el buen desarrollo de los mecanismos normales de succión, de eglución, etcétera, con los mecanismos propios de la capacidad de amamantar, por un lado. Por otro lado, la represión gástrica que va a generar pudiera de alguna manera inhibir ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, de hambre, y por lo tanto pudiera de alguna manera reemplazar los aportes o sustituir la cantidad suficiente de leche que el niño debiera tomar a partir del pecho materno. Y finalmente, como decíamos recién, el agua que contiene el pecho materno es suficiente para los niños durante los primeros 6 meses de vida. Perfecto, doctor. Aquí América Nicole nos pregunta: ¿desde qué etapa puedo empezar a utilizar la sal y el azúcar? Súper buena pregunta, porque hay harto, digamos, desconocimiento muchas veces o confusión al respecto. La sal, en general, debiéramos tratar de retrasarla en su ingreso lo más posible. La sal es un saborizante que claramente mejora la palatabilidad de muchos alimentos, los hace más ricos, pero su introducción muy precoz en la vida se asocia fuertemente a la presencia de hipertensión arterial en edades posteriores. Por lo tanto, debiéramos tratar de postergar el inicio lo más posible. Al revés, si se introduce precozmente y un niño empieza a probar alimentos con sal, es muy difícil después volver atrás, porque claramente los alimentos con sal mejoran el sabor. Por lo tanto, debiéramos tratar de retrasarlo, como decíamos, lo más posible. Respecto al azúcar, el consumo de azúcar precoz, y vuelvo a insistir en lo que decía antes, miel, endulzante, azúcar propiamente tal, deberíamos tratar de evitarla porque se relaciona con el desarrollo de apetencias por aquellos alimentos que tienen más densidad calórica y por lo tanto se relacionan con mayor riesgo de desarrollar obesidad posteriormente, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en salud pública. De manera que debiéramos tratar de evitar el sabor dulce precoz, a menos que ese sabor dulce forme parte de los alimentos, como en el caso de la fruta, en que, como decíamos antes, por los que no nos escucharon desde el principio, cuando el azúcar que contiene la fruta, la fructosa, se absorbe en forma diferente cuando está asociado al producto completo, a la fruta propiamente tal, a que si se obtiene como un producto aislado, como un agregado diferente. Por lo tanto, azúcar y sal, posterguémoslo lo más posible dentro de lo que sea razonable. Perfecto. Continuamos con Maritamar 28, que nos pregunta: ¿con qué tipo de carne podemos iniciar y recomienda la presentación? Gracias. Bueno, las carnes, como igual que señalábamos al principio, las carnes con las que vamos a partir son las que culturalmente en nuestro medio
estemos más acostumbrados. Lo que sí, tratemos de aprovechar aquellas que son más magras, es decir, que traen menos materia grasa. Por ejemplo, si vamos a consumir pollo, tratemos de preferir las pechugas. Si vamos a consumir vacuno u otros animales de esa tendencia, digamos, usar aquellas porciones, ¿no es cierto?, como la posta, el tártaro, que son aquellas que tienen menos materia grasa. Es decir, la carne que vamos a consumir es la que culturalmente nosotros, de acuerdo a la población en la que estemos, con la que estemos trabajando, consuma, prefiriendo aquellas porciones o aquellos trozos, aquellos cortes que son los más magros, con menos materia grasa. Perfecto, doctor. Joa Reyes 28 pregunta, la pediatra de mi bebé me recomendó un poco de agua tibia a mi bebé recién nacida para su garganta. Complicado, habría que saber cuál es el objetivo que pudo haber tenido ahí. Si no conocemos mucho la historia, es difícil de interpretar cuál fue el sentido de esa indicación. Porque en términos generales, como decíamos recién, hay que evitar el consumo de agua que va a tener que ser dado o administrado probablemente a través de un biberón. Cuando recién nacido es cuando peor o cuando más interferencia puede hacer con los mecanismos propios del desarrollo de los mecanismos de succión, deglución. Por lo tanto, habría que primero saber cuál fue el real motivo por el cual se le indicó eso, porque en general no es una práctica que recomendemos en forma habitual. Habría que ver si hay alguna condición en particular en ese niño que pudiera haber justificado algo por el estilo. Perfecto, doctor. Continuamos con It's Baby, que nos pregunta, mi bebé hoy cumplió los 6 meses, pero aún no se sienta por sí sola, y por lo que he leído, así no puede empezar con la BLW. ¿Qué podría hacer? Claro, el BLW o el Baby Led Weaning o la alimentación guiada por el niño es un tipo de alimentación bien particular que fue en sus orígenes una forma de lograr alimentar a niños con trastornos aversivos a ciertas texturas de los alimentos, muchos de los cuales podían estar incluidos dentro de lo que llamamos el espectro autista, y representó un muy buen elemento para poder alimentar a estos niños con alteraciones, muchas veces, como decíamos, de las texturas o de las percepciones respecto a los alimentos. Ahora, en un niño que no tiene ese tipo de dificultades, y si por razones familiares la familia quiere optar por ese tipo de alimentación, puede hacerlo. Pero tal como señala la persona que hace la pregunta, hay que tener bastante cuidado porque se requieren de cierto grado de desarrollo motor que permita no solamente el sostener bien o relativamente bien el tronco, aunque haya un buen apoyo, sino que también cierto desarrollo de las capacidades masticatorias, deglutorias, los reflejos propios de extrusión que tienen que ver con el rechazo a los elementos que puedan ser un poquito más enteros, y por lo tanto hay que tener cierta capacidad de estar muy encima de eso para que una técnica que puede ser importante y útil en algún grupo de niños no se transforme en un problema que pueda poner en riesgo también a otros. Perfecto, doctor. Topi Topi nos pregunta, mi bebé de 2 años y 6 meses aún toma pecho y no quiere tomar otra leche. ¿Es necesario quitársela? No. Eso depende un poco de cómo esté creciendo el niño. Es decir, aquí hay dos aspectos. El objetivo de la lactancia es ayudar a prevenir una serie de situaciones que pueden ser nocivas tanto para la madre en términos de enfermedades o algunas dolencias, como para el niño, que tiene repercusiones en la etapa inicial infantil y también en la edad adulta. Por lo tanto, y ese objetivo se logra rápidamente manteniendo la lactancia exclusiva los primeros 6 meses y obteniéndola, ¿no es cierto?, entre el primero y el segundo año. Por lo tanto, cuando ya tenemos más de 2 años, sigue siendo la mejor alternativa como leche, pero también tenemos que preocuparnos de la condición de salud de la madre. Es decir, si ambos, el binomio, madre e hijo, están bien, se sienten bien, están conformes, están reconfortados con la mantención de la lactancia, el niño está incrementando bien de peso y tiene un buen desarrollo, no hay ningún motivo para suspenderla. Si al revés, la mamá se siente cansada, se siente que está complicada con esta lactancia,
o el niño está presentando algún tipo de dificultad en respecto a su incremento tanto de peso como desarrollo psicomotor, hay que reconversarlo, analizarlo con la familia y plantearse probablemente algunas otras alternativas, siempre respetando las condiciones que la familia desee y que naturalmente mantenga, ¿no es cierto?, la dinámica familiar dentro de un contexto apropiado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, les recordamos que gracias a Huggies Chile tenemos esta gran oportunidad de estar con el doctor Moraga, con el que estamos hablando de la alimentación complementaria a nuestros bebés, así que a todas las mamitas que están conectados y a los papitos los invito a compartir este live para que todos puedan hacernos llegar sus preguntas. Continuamos con Estefanía Zambrano, que nos pregunta, ¿cómo iniciar con los lácteos? Me imagino que se refiere a una etapa en que ya hay que cambiar, o que por algún motivo ya la lactancia materna se termina y quieren empezar con algún tipo de otros lácteos, digamos. Bueno, por distintos motivos va a haber algún momento en que la lactancia se va a interrumpir. Por distintos motivos, ya sea por tiempo, por dificultades laborales, porque el niño dejó de querer seguir tomando, en fin. En esas condiciones, el uso de otro tipo de fórmulas lácteas o de leche, dependiendo de la edad, de leche más entera, dependiendo de la edad, es un proceso que normalmente no debiera requerir grandes intervenciones. El problema puede ocurrir al revés, cuando hay la decisión familiar de interrumpir la lactancia y pasar a un cambio de leche. Obviamente que en esos casos se va a producir una suerte de pelea, por así llamarlo de alguna manera, o de rechazo del niño por parte de algo que claramente el niño va a discernir. Se va a dar cuenta que la leche que le están ofreciendo no es la misma a la cual él está acostumbrado, y eso lo va a llevar a percibir primero que hay una diferencia. Segundo, asignarle un juicio de valor. Esto me gusta, esto no me gusta. Y tercero, montar una respuesta concordante, es decir, reclamar y rechazar aquello que le están ofreciendo como alternativa frente a lo que él quería recibir, o ella, hablamos del bebé, ¿no? Esa discrepancia que se produce, esa crisis que se produce, es esperable. Si no ocurriera, en realidad el que se tiene que preocupar es el pediatra que está analizando, porque eso significaría que el niño o no es capaz de darse cuenta que estamos produciendo un cambio, o no es capaz de asignarle un juicio de valores a las diferentes situaciones, o bien no es capaz de montar respuestas adaptativas frente a ese cambio. Por lo tanto, es esperable que haya ese cambio. Si ese cambio va a ir de todas maneras, porque la familia decidió que va a interrumpir la lactancia y vamos a dar otro tipo de leche, lo importante es, con afecto, con cariño, pero con persistencia, mantener esa conducta y no confundir al niño con de repente ofrecerle y después ofrecerle otra cosa y empezar a generar una situación que es muy, mirado desde el punto de vista del niño, muy confundente y muy generadora de disconfort y de perplejidad. O sea, es un niño que puede pasarlo bastante mal cuando no hay una consecuencia dentro de los cambios que queremos hacer. Si es que realmente lo primero que tenemos que averiguar es si realmente queremos hacer ese cambio de introducir lácteos en vez de la lactancia. Y si eso fuera así, apóyense en el pediatra, en el médico, para que les aconseje cómo hacerlo de manera tal que este sea un proceso que pueda ser lo menos incómodo posible para ambos, para la mamá, la familia y para el niño. Gracias, doctor. Nos pregunta Montserrat Verónica, ¿qué término de la carne se debe comer? ¿Se refiere a si bien cocido sí, o al tipo de carne? Bueno, dijimos que el tipo de carne lo más magro posible, es decir, aquellos cortes, aquellas porciones que sean las que traigan menos grasa. Y obviamente lo ideal es que esté con una cocción apropiada. Eso significa que se traduzca en que no queden cocciones incompletas. Esto por diferentes motivos. Claro, si estamos seguros que el origen de la carne que vamos a consumir es carne bien procesada y todo, probablemente no sería tan complejo el que pudiéramos tener grados diferentes de cocción. Pero en aras de tener una mayor seguridad alimentaria, debiéramos tener un procesamiento que nos asegurara que hay una correcta cocción de lo que estamos
proponiéndole como comida al niño de manera de que no arriesguemos que pudieran haber efectos o contaminaciones que pudieran afectar su salud. Perfecto. Bueno, recordarle a esta mamita que la carne está bien cocida entre los 70 y los 80 grados Celsius. Correcto. Valentina 18 nos pregunta, ¿cuántas comidas se le debe dar al bebé? Eso también es bastante cultural. Por ejemplo, en nuestro país, en Chile, se hacen 2 comidas, lo que equivale al almuerzo y la cena. Pero hay otros países, por ejemplo en Colombia, en que se usan eventualmente 3 comidas. Entonces yo te diría que eso depende un poco de la cultura, depende de las costumbres que tengamos en cada comunidad y como las costumbres hay que respetarlas, esa es la forma, digamos, en que normalmente lo deberíamos hacer. Entonces eso depende. Ahí no hay una respuesta única y las pautas de alimentación complementaria a nivel internacional consideran estas variaciones dependiendo de las características propias de la cultura de cada comunidad. Gracias, doctor. Meluciac pregunta, ¿y el huevo cuándo? Esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Porque han habido cambios en las pautas o las recomendaciones que han habido internacionalmente respecto a la introducción de algunos alimentos. Tradicionalmente las legumbres, el pescado, los huevos se introducían más tardíamente en la alimentación complementaria. Las evidencias científicas hoy día han hecho, ¿cierto?, cambiar estas recomendaciones y tanto las autoridades en alimentación europeas como las norteamericanas hoy día están recomendando partir desde los 6 meses, o sea, desde que se inicia la alimentación complementaria, con todos los tipos de alimentos. Naturalmente con la gradualidad que implica ir de a uno a la vez por la posibilidad de que pudiera haber alguna manifestación adversa, alguna reacción adversa a alguno. Pero al revés, el postergar más allá de los 6, 7 meses los alimentos que tradicionalmente se consideraban como alergénicos, favorece más la producción de alergia que introducirlos a las edades en que se inicia la alimentación complementaria. Por lo tanto, hoy día todas las guías alimentarias últimas, basadas en las recientes evidencias, en las más recientes evidencias, recomiendan, en el caso del huevo, iniciarlo a partir de los 6 meses cuando iniciamos también la alimentación complementaria. Y entero, ¿eh? No esto de la yema o la clara, no, el huevo completo. Y muy cocido. Sí, claro, por supuesto, como en general decíamos recién, la alimentación debe ser, ojalá en los niños, cocida, porque eso también facilita ciertos procesos digestivos que todavía están en proceso. Correcto. Están en desarrollo. Y también elimina los microorganismos que pueden estar presentes en esos alimentos. Que es súper claro, importante. Así es. Bueno, María Mercado nos pregunta, ¿es normal que al iniciar la alimentación complementaria no quiera comer mucho? Claro. Existe una cosa que se llaman las neofobias, es decir, el rechazo a las cosas nuevas. Y en el caso de la alimentación, eso se da mucho. Y los niños tienden a producir rechazo a los alimentos que se están introduciendo por primera vez. Eso no es algo extraño, eso es algo esperable, eso es algo que tiene que ver mucho con el desarrollo del niño y su forma de expresar su sorpresa, su rechazo, sus manifestaciones de valorización de los cambios. No tiene nada de extraño, no hay que desesperarse por eso, pero tampoco hay que abandonar aquel alimento que porque una vez, 2 veces, 3 veces se rechaza, nunca más volver a ofrecerlo, ¿no? Las evidencias también son bastante claras en establecer que hasta a veces 10, 12 veces se necesitan ofrecer algún alimento para que el niño lo empiece a recibir finalmente y ya no tenga más problemas. Por lo tanto, se podrá insistir un momento prudente y después volver a insistir 1 día o 2 días después, volver a ofrecerle, pero no dejar de ofrecerle los distintos tipos de alimentos de manera que vaya ampliando la gama de alimentos que vaya finalmente recibiendo y no quedarnos con algunos poquitos, sino que la idea es que ojalá podamos, en esta etapa, en que el niño, además de irse alimentando con alimentos nuevos, está formando sus hábitos alimentarios y obteniendo sus relaciones parentales de confianza, vaya obteniendo entonces este refuerzo de ir con cariño, con afecto, pero con persistencia, de ir nuevamente ofreciéndole aquellas cosas que en otra oportunidad ya había rechazado.
Continuamos con Paola Cadavid. Ella nos pregunta: buenas noches, mi pediatra me recomendó que a los 4 meses inicie con cereales. ¿Esto está bien? Mira, esa es una práctica que en algún momento se estableció cuando los niños no estaban consumiendo leche materna. Es decir, si el niño está recibiendo fórmula, posibilidades de adquisición de algún tipo de producto, de algún tipo de fórmula, entonces poder adelantar el inicio de la alimentación. Sin embargo, hoy día se recomienda que idealmente no debiéramos partir antes de los 5 meses la alimentación complementaria. Y por lo tanto debiéramos tratar de no adelantarlo, salvo, como decíamos, que particularmente en ese caso hayan condiciones de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria o aspectos de tipo económico que puedan sugerir adelantar algún tipo de alimento. Pero lo ideal es no hacerlo, porque así como hablábamos que postergar los alimentos más allá de los 6-7 meses nos exponía a alergia, el introducirlos antes de los 4 meses también, o de los 5 meses, también nos expone a favorecer el riesgo de alergia. Por lo tanto, la ventana de oportunidad está más o menos entre los 5, 6 y hasta los 7 meses. No debiéramos tratar de pasarnos de esos límites. Vuelvo a insistir, salvo condiciones muy particulares, individuales, que habrá que analizarlas caso a caso. Pero como recomendación general, no, deberíamos partir después de esa edad. Y si el niño está lactando y con la tasa materna exclusiva y creciendo bien, definitivamente no antes de los 6 meses. Gracias, doctor. Betsy nos pregunta: mi bebé tiene 9 meses. ¿Puedo dejar de darle leche de bote y empezar con atoles u otras agüitas como maíz, arroz o trigo? Bueno, mira, las aguas de cualquier otro tipo de semillas, que muchas veces se mal llaman leches, se habla, por ejemplo, de leche de almendras o leche de, qué sé yo, de partida no son leche. Primero, porque no tienen una proteína de buena calidad, y la proteína a esa edad cumple un rol sumamente importante. Idealmente, una proteína de buena calidad tiene que ver no solamente con las características propias de la proteína como para formar defensas, hueso, crecimiento, etcétera, sino que además tiene que ver que como parte de la digestión de las proteínas de buena calidad aparecen una serie de péptidos con propiedades activas desde el punto de vista biológico y que son capaces de modular la expresión génica de manera de que nuestro genotipo, nuestra carga genética se exprese de una manera más apropiada. Eso no se obtiene con aquellos productos que no son, que no otorgan una proteína de buena calidad. Pero además, estas aguas de otro tipo de semillas que tienden a reemplazar la leche son muy carentes en otros nutrientes que también son importantes. Complejo B, particularmente B12. Si bien hay algunas que contienen B12, son de bastante mala absorción, como por ejemplo algunos productos de algas marinas o por el estilo, que contienen harta vitamina B12, pero que son de muy mala absorción para el ser humano, por lo tanto no son útiles realmente. Son muy carentes en calcio, son muy carentes en zinc, en hierro, en fin. Por lo tanto, como práctica habitual de alimentación o como sucedáneo de leche, no son una buena alternativa y no son recomendables. Pudieran, si culturalmente, porque ese grupo familiar tiene convicciones muy arraigadas de cierto tipo de alimento, de restricción de cierto tipo de alimento, debe ser muy bien asesorado por un profesional de la salud, idealmente por un profesional de la nutrición, una nutricionista o un médico especialista en nutrición, para poder indicarle los suplementos necesarios que permitan que no se caigan deficiencias que posteriormente pueden traer consecuencias muy serias y muchas veces irreversibles. Súper importante entonces tener eso en cuenta, mamitas. Estamos hablando de la salud de nuestros bebés. Así es. María Mercado nos pregunta: ¿se pueden presentar alergias en la alimentación complementaria? Por supuesto, es decir,
en la medida que vamos exponiendo al niño a distintas proteínas, las alergias son siempre a proteínas, otra cosa son los efectos adversos que pueden haber a aditivos u otro tipo de condiciones, pero las alergias propiamente tal son a proteínas. Y en la medida que un niño va siendo expuesto a otro tipo de alimentos, a otras fuentes proteicas distintas de la leche materna, evidentemente que pueden aparecer reacciones alérgicas. Pero por eso, como decíamos antes, es súper importante hacerlo dentro de este marco de edad, que es una ventana de oportunidad que nos ofrece la naturaleza para que precisamente disminuyamos ese riesgo de alergia, especialmente si ese niño tiene antecedentes de hermanos con alergias alimentarias. Es cuando más importante es tratar de introducir estos alimentos dentro de los plazos convenientes para poder evitar que se exprese esa potencial respuesta alérgica frente a algunos alimentos. Por lo tanto, con mayor razón en aquellos casos es importante en la alimentación complementaria hacerla oportunamente y ofreciéndole de ese tipo de alimentos. Y fíjate una de las ventajas de la leche materna, el mantener la leche materna más allá de los 6 meses, especialmente cuando estamos introduciendo este nuevo tipo de proteína, protege al niño de que se expresen las alergias. Por lo tanto, un niño que está amamantando bien, en forma adecuada, y le empezamos a introducir la alimentación complementaria en el momento adecuado, aunque tenga todos sus antepasados hacia atrás alérgicos, vamos a poder frenar esa respuesta que pudiera ser potencialmente alérgica a esos alimentos. Definitivamente la leche materna es lo más milagroso del mundo. Absolutamente, absolutamente. Deiris nos pregunta, mi bebé tiene 1 añito, ya come comida complementaria, todavía toma leche materna, pero come más o menos 4 o 5 cucharaditas de arroz con carne molida, y ya no quiere más, pero sí quiere la leche materna. ¿Esa cantidad está bien o debo quitarle el seno ya? ¿Cuánto es lo que debe comer un niño? Es una respuesta que quien mejor te puede responder es el propio niño. Es decir, si tenemos un niño que parece que come poco, para que lo que a nosotros nos parece que debiera comer, pero que sin embargo su peso y su talla y su circunferencia craneana y su desarrollo psicomotor son normales, cosas que van a ir siendo evaluadas, ¿no es cierto?, control a control, entonces quiere decir que esto que me parece que es poco, no es poco. Por eso es muy importante asistir a los controles, no perderse los controles. Claro, hemos tenido situaciones un poquito difíciles con esto de la pandemia que pueden muchas veces hacer un poquito más difícil esa situación, pero lo ideal es tratar de mantener dentro de lo que es razonable los controles, porque esa es la mejor manera de responder si esto que parece que fuera poco es realmente poco o no, porque lo que puede ser, cada niño es un mundo distinto, y lo que puede parecer que para un niño es poco, para otro puede ser mucho. Por lo tanto, hay reglas más o menos generales, y uno dice, claro, más o menos si hay ciertas cantidades que traen determinadas porciones que son las que habitualmente un niño debiera requerir, pero eso no es una generalidad, eso hay que adecuarlo niño a niño dependiendo justamente de los resultados que nos van entregando sus controles, tanto antropométricos, es decir, las mediciones de los distintos segmentos corporales, como decíamos, peso, talla, circunferencia craneana, como aquellos relacionados con su desarrollo, habilidades motoras, habilidades de relación, etc. Perfecto, doctor. Princesita Pechocha nos pregunta, ¿hasta qué hora de la noche se le puede dar comida a un bebé de 11 meses? A ver, esta es una pregunta que tiene de dulce y de grasa, porque aquí hay cosas que hay que ver el contexto. Un niño a esa edad, probablemente un porcentaje mayoritario de niños, se va a estar alimentando más o menos 5 veces al día. Eso significa que vamos a tener una leche en la mañana, ojalá pecho, un almuerzo con su respectivo postre a media tarde, a mediodía, una leche que va a consumir a media tarde, pecho, una cena que va a ser posteriormente, ¿no es cierto?, ya en la tardecita, y la leche con la que se va a dormir. 5 alimentaciones es lo habitual, más algunos chicos, otra leche a mitad de noche. O sea, entre 5 a 6 alimentaciones a esa edad en la gran mayoría.
Pero esto hay algunos chicos, ¿no es cierto?, que el sueño nocturno a esta edad tiene despertares más frecuentes y los ciclos de sueño pueden ser bastante más cortos. Los ciclos de sueño ya a esa edad pueden durar no más allá de 1, 2 horas. Eso significa que el niño se puede despertar 2, 3 o incluso más veces en la noche. Y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces interpretamos esos llantos nocturnos como hambre. Y claro, si al niño lo ponemos al pecho o le ofrecemos un biberón, va a tomar, porque eso es un reflejo innato, va a alimentarme si hay comida. Por lo tanto, podemos introducir una rutina de sueño que puede estar interferida por alimentaciones, lo que naturalmente puede afectar en forma significativa la dinámica familiar, porque no va a dormir nadie en forma continua y por lo tanto vamos a tener un impacto importante en nuestro descanso, pero también en el niño. El hecho de que tengamos despertares frecuentes que no son debidamente asistidos y apoyados para que recupere nuevamente el sueño, sino que son interrumpidos en forma un poquito más larga porque se alimentan entre medio, puede ir afectando también parte de su desarrollo cognitivo, porque recordemos que en la noche es cuando más se producen las podas neuronales y por lo tanto esta adecuación que hace que nuestro cerebro se vaya desarrollando en forma óptima. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y volvemos a lo que decíamos antes, es el control de ese niño y el tema de la dinámica familiar el que finalmente va a decidir cuándo habría que entrar a introducir lo que se llama higiene del sueño, es decir, enseñar al niño a volver a dormirse sin necesidad de tener que estarlo alimentando, a cuándo es prudente mantener aún cierto grado de alimentaciones, dependiendo entonces del desarrollo del niño y de las características propias de la dinámica familiar. Esto es súper importante porque uno de los puntos centrales, uno de los puntos críticos de la alimentación que llamamos, esa etapa de cuándo debe empezar a dormir de corrido en la noche, cuándo debemos interrumpir la mamadera en la noche, cuándo debemos, si es que el niño toma biberón, suspender el chupete, el biberón propiamente tal. Son elementos que son muy determinantes dentro de lo que generan no solamente un proceso de relación con la comida, sino que también dentro de lo que son las confianzas parentales y esto que hablábamos antes de la relación de dinámica que se produce entre los integrantes de la familia. Perfecto, doctor. Bueno, seguimos con el doctor Moraga y muchas gracias a Jaques Chile que nos regaló la oportunidad de estar con él esta noche. Recuerden que estamos hablando sobre todo lo que debemos saber sobre la alimentación complementaria, así que síganos mandando sus preguntitas. Te hace Schuderk, así se llama. Buenas tardes, doctor. Mi bebé es prematura, en edad corregida, tiene 5 meses. ¿Cómo puedo empezar su alimentación? Correcto. Bueno, cuando ya estamos en esa edad, si bien a menos que haya tenido complicaciones propias de la prematurez, por ejemplo, ¿no es cierto?, que haya tenido alguna resección intestinal por una enterocolitis o que haya tenido alguna complicación que haya significado algún retraso en los procesos más habituales de maduración de todo lo que implica el desarrollo motor y que pudiera todavía estar, sobre todo en los niños muy prematuros, si estamos hablando bajo 32 semanas, bajo 1,5 kg, que pueden generar muchas veces que las etapas habituales de desarrollo se vayan prolongando un poquito más en el tiempo y por lo tanto vayan alcanzando aquellas habilidades que les permiten alimentarse en forma más corriente, como sería en el caso de un chico común y corriente, pueden a veces requerir ciertos plazos. Ahí es donde es súper importante el apoyo que tienes que tener con tu pediatra, porque claramente en los niños prematuros no los podemos meter a todos en el mismo saco. Es decir, si bien ningún niño es igual a otro, en el caso particular de la prematurez, dependiendo de la causa de prematurez y las complicaciones que pueda haber tenido, los procesos madurativos pueden ser muy diferentes entre uno y otro. Y así como tu hijo tiene 5 meses de edad corregida y pudiera tener un desarrollo, por lo tanto, muy adecuado, pueden haber otros que aún le faltan todavía ir completando ciertos hitos del desarrollo que le permitan poder realimentarse en forma adecuada. Por lo tanto, a diferencia de las vacunas, por ejemplo, ¿cierto?, que ahí hay que vacunarlos igual, independiente de la edad gestacional, sino que más bien por la edad cronológica, en el caso de la alimentación tiene mucho que ver
los hallazgos que vayamos encontrando dentro del examen físico y del análisis que vayamos haciendo de estos hitos del desarrollo, que nos vayan hablando, ¿no es cierto?, si ese niño está preparado o no para poder empezar la alimentación complementaria. Así que la respuesta, como te diría, depende, pero claramente ahí quien mejor te puede aconsejar es tu pediatra y conversar dirigidamente con él para que te oriente cuál va a ser el momento más apropiado de acuerdo a los hallazgos que vaya presentando en su desarrollo. Muchas gracias, doctor. Natica 29 nos pregunta, mi bebé de 10 meses comía súper bien, pero de días para acá devuelve todo lo que se le da excepto la leche. ¿Qué debo hacer? Bueno, si devuelve eso no es normal, eso hay que hacerlo ver. O sea, claramente ahí puede haber algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad o algún tipo de anomalía que hay que revisar. Por eso no es normal que ocurra. Siempre que hay algún retroceso en algún hito del desarrollo, es decir, si tu hijo estaba alimentándose bien y posteriormente empieza a presentar regresiones, eso hay que evaluar. Puede ser un problema del niño, puede ser un problema del entorno, puede ser un problema, ¿no es cierto?, de índole de dinámicas familiares, pueden haber muchos problemas, pero hay algo que no está andando bien y eso es absolutamente necesario investigarlo. Por lo tanto, claramente ese es un chico que debe ser evaluado por profesionales de la salud, por su pediatra, para poder establecer qué es lo que está pasando, porque eso no es normal. O sea, claramente ahí algo está ocurriendo. Y si hay esta, que llamaríamos disfagia, o sea, esto de que el niño no quiere tragar, sino que al contrario devuelve, puede haber fenómenos propios de alguna alteración, como decíamos, anatómica o funcional del propio niño o de las condiciones del entorno. Por lo tanto, necesita de todas maneras una evaluación. Así que, amiga, no dejes de ir a el control y plantearle esto, porque eso requiere evaluación un poquito más en profundidad. Listo, Natica. Recuerda lo más rápido posible ir al doctor. Nipan nos pregunta, ¿a un bebé que inicia la alimentación complementaria se le puede dar la fruta de la granadilla con las pepitas? Muy buena pregunta. Bueno, todas aquellas semillas que tengan cierto tamaño hay que tener mucho cuidado. Hablábamos algo cuando hablamos del baby led weaning, ¿no es cierto?, de que hay que tener ciertas precauciones respecto de los objetos o las condiciones que puedan ser prudente o no ingerir. En el caso de la semilla, por ejemplo, del plátano, o en el caso de las semillitas que trae el kiwi, que son muy pequeñas y que con algunas de estas procesadoras que son, no sé, mini pimer, por darle algún nombre, o qué sé yo, que pueden ayudar a triturar todo, no hay ningún problema. Entonces, yo te diría que un poco lo mismo. Si hay algún tipo de semillas que tengan un tamaño un poquito más grande, digamos, tamaño ya como el que podríamos encontrar en una pepa de naranja o de limón, ya son algunas que no debiéramos dejar que las comiera libremente. Y si no las podemos filtrar, al menos deberíamos triturarlas. No pasa lo mismo, como te decía, con las semillas del plátano o las semillas de kiwi, que no tienen un tamaño que vayan a generar o un problema de riesgo asfíctico o un problema a nivel intestinal y que por lo tanto pueden ser consumidas sin problema. Perfecto, doctor. Andrés Perón nos pregunta, al iniciar la alimentación complementaria, sé que la lactancia sigue siendo a libre demanda, pero ¿cuántas veces al día se le da la complementaria? Bueno, lo habitual es partir con una comida y con 1 o 2 meses de diferencia agregar la segunda. Es decir, te vuelvo a insistir, esto estamos hablando de la realidad que nosotros tenemos aquí en Chile, pero hay otros países en que usan 3 y en que agregan una merienda. Por lo tanto, la idea es partir de una vez. Partimos de una a la vez, es decir, partamos con el almuerzo y posteriormente vamos a ir agregando la o las otras comidas no lácteas que, de acuerdo a la cultura imperante en nuestra comunidad, correspondan. Siempre con esa gradualidad. La sustitución es importante, sí. O sea, esto no es añadir una comida más, sino que vamos a sustituir la leche o el pecho que le estemos dando a la hora que vamos a dar el almuerzo por el almuerzo. O sea, aquí la idea es tratar de ir
llegando a un equilibrio en que mantengamos el aporte, en este caso de lactancia, pero con la complementación necesaria de otro tipo de alimentos. Por lo tanto, mantengamos la lactancia, pero en una inicialmente y posteriormente 2 o 3, dependiendo de la costumbres, digamos, locales, iremos agregando los siguientes alimentos en reemplazo a su vez de otra de las alimentaciones correspondientes, en este caso láctea. ¿Mm? Perfecto, doctor. Bueno, estamos llegando al final de este espacio, así que para finalizar, te pediría que nos respondieras esta pregunta a modo de resumen. Rosa nos pregunta, mi bebé cumplió 6 meses hace 3 días y no sé cómo iniciar las comidas, qué darle, qué no darle, etcétera. ¿Qué nos recomiendas? Bien, claro, bueno, no es fácil el inicio, sobre todo cuando es nuestro primer hijo y sobre todo cuando no tenemos una red de apoyo, qué sé yo, con las abuelitas u otro grupo de mamás que ya han pasado por esta etapa, y claramente en esas condiciones puede ser un poquito confundente el saber cómo partimos. Yo te sugeriría en ese sentido que primero, la primera persona que te puede ayudar es tu pediatra. Nosotros te podemos recomendar algunas cosas. Como decíamos al principio, la idea es partir con texturas que tienen que ser, ¿no es cierto?, más bien de tipo cremosa. De todos los alimentos que normalmente en la casa se consumen en forma habitual, que vamos a ir añadiendo de a poco para ir estableciendo, ¿no es cierto?, una suerte de vigilancia de si pudiera haber algún tipo de reacción adversa a alguno de los que vayamos agregando. Las porciones son más o menos equivalentes a las que comercialmente vemos en aquellos productos que denominamos colados, que vienen más o menos como las características de lo que debieran ser. Muchas veces lo que se recomienda es que el colado se lo coma el animalito, el perrito, el regalón que tengamos en la casa, y usemos como una medida de esa, pero equivalen más o menos a una taza chica, ¿sí? Y por supuesto, eso lo vamos a ir evaluando dependiendo de las características que el niño vaya recibiendo. Hay niños que van a, como decíamos antes, que van a recibir la mitad de lo que recibe otro y otros que el doble para ir subiendo de peso o creciendo bien. Por lo tanto, la idea es, cuando empieces a agregar una comida, vayas siendo lo suficientemente capaz de reemplazar lo que le estabas dando antes a esa hora. Es decir, si el niño está con lactancia materna, va a haber una hora en la que vamos a reemplazar ese pecho por esta comida. Si estaba recibiendo una mamadera, vamos a reemplazar esa mamadera por una comida. De las verduras, del tipo de proteína, como decíamos antes, carne, pescado, huevos, en fin, legumbres, que normalmente en la casa se consuman y culturalmente estemos más, reconozcamos mejor como inicio, y vamos manteniendo esa textura de ni puré, es decir, no tan espeso, ni líquidas como sopa, sino que una textura intermedia como crema que permite que el niño pueda ir recibiendo en forma adecuada. Eso es lo que te podríamos recomendar, pero con persistencia, porque también va a haber un cierto grado de rechazo, porque como te decía antes, el niño va a reconocer que esto no es lo mismo que él está acostumbrado a comer y va a manifestar su disgusto frente a este cambio, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero también es cierto que aunque el niño exprese cierto disgusto, los papás tenemos la necesidad de irle enseñando que hay ciertas cosas que tienen que ir avanzando. El día de mañana nuestros hijos van a querer tomarse el agua del sanitario, van a querer comerse la tierra del macetero, van a querer meter el dedo al enchufe, y vamos a tener que enseñarles que esas cosas no se hacen. Es decir, hay muchas cosas que los niños van a ir haciendo que después vamos a tener que ir corrigiendo con cariño, con afecto, pero como decíamos, con persistencia. Y en el caso de la introducción de la alimentación complementaria, va a ocurrir algo parecido. Vamos a tener probablemente, hay niños que no, por supuesto, que se comen todo al tiro y no hacen ningún problema, pero la gran mayoría de los niños vamos a tener algún tipo de dificultades, pero con afecto, con el cariño, vamos a ir logrando que tu hijo vaya recibiendo lentamente, de a poco, para ir complementando, ¿no es cierto?, la alimentación láctea que estaba recibiendo hasta ese momento.